Bienvenidos a la fuerza de la fe. Hoy quiero hablarles de un tema central en nuestra vida espiritual: el poder de la fe. La fe es mucho más que una simple creencia, es una fuerza que puede mover montañas, un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta, y una luz que ilumina nuestro camino en los momentos de oscuridad. Es fácil hablar de fe cuando las cosas van bien, cuando todo parece estar en su lugar y la vida fluye sin obstáculos. Pero, ¿qué sucede cuando la vida se vuelve difícil? ¿Qué pasa cuando las circunstancias nos golpean con pruebas, pérdidas o momentos de duda? En esos momentos, es cuando más necesitamos entender y experimentar el poder de la fe. La fe no es solo creer en lo que no vemos, sino confiar en lo que sabemos: que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos y sosteniéndonos. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo la fe puede transformar tu vida, dándote la fuerza para afrontar cualquier situación con esperanza, paz y confianza en ti mismo. Te pido que tomes un momento para cerrar los ojos y pensar en las veces que tu fe te ha sostenido. ¿Recuerdas algún momento en que, a pesar de la dificultad, sentiste que Dios estaba cerca? Esa es la fe activa, la que no solo espera, sino que actúa y se mantiene firme, sabiendo que Dios nunca nos abandona. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos muestra que la fe es más que una sensación o un deseo. Es una certeza profunda, una confianza inquebrantable en que Dios cumple sus promesas. Pero, ¿qué significa tener fe en la práctica? Significa confiar en Dios no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando todo parece ir en nuestra contra. La fe es creer en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es reconocer que, aunque no podamos ver todo el panorama, Dios tiene el control. La vida nos presenta desafíos constantes, y es en esos momentos cuando nuestra fe puede ser puesta a prueba. Todos enfrentamos pruebas, ya sea una enfermedad, una pérdida, una decepción o una situación que parece no tener solución. En esos momentos, es cuando nuestra fe es más importante, porque nos permite mantenernos firmes y seguir adelante, aunque todo a nuestro alrededor se tambalee. Recuerdo una vez en que pasé por una situación de mucha incertidumbre. La enfermedad de un ser querido me llenaba de miedo y ansiedad. No entendía por qué sucedía, pero, al mismo tiempo, sentía una profunda paz al orar y entregarle todo a Dios. Fue en ese momento cuando entendí que la fe no consiste en ver la solución inmediatamente, sino en confiar en que Dios tiene un propósito para todo lo que sucede en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos habla sobre cómo la fe nos permite enfrentar las tribulaciones. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La fe no es pasiva. La fe requiere acción, y una de las formas más poderosas de ejercitar nuestra fe es a través de la oración. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios, le expresamos nuestros miedos, nuestras peticiones y, sobre todo, nuestra confianza en Él. No debemos orar solo cuando necesitamos algo, sino como un acto continuo de comunión con Dios. En los momentos de incertidumbre o duda, la oración es el lugar donde encontramos fuerza. A través de la oración, nuestra fe se fortalece, porque encontramos consuelo y dirección en la presencia de Dios. La oración también nos permite recordar que no estamos solos. A veces, nos encontramos luchando en nuestra propia fuerza, y eso puede agotarnos. Pero cuando oramos, nos rendimos a la voluntad de Dios y confiamos en que Él tiene el poder de obrar en cualquier situación. La oración es, por lo tanto, una manifestación de nuestra fe en acción. La fe no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, sino que también tiene el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Cuando vivimos con fe, nuestras perspectivas cambian. De repente, las pruebas no son vistas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer espiritualmente. La fe nos enseña a ver más allá de lo visible, a confiar en lo invisible, y a esperar lo mejor de parte de Dios, incluso cuando las cosas no parecen estar mejorando. En muchas ocasiones, nuestra fe nos llevará a salir de nuestra zona de confort, a hacer cosas que no habríamos hecho si confiáramos solo en nuestras fuerzas. La fe nos impulsa a amar a quienes no nos aman, a perdonar cuando nos han herido, a servir a los demás sin esperar nada a cambio. La fe es la que nos lleva a vivir de manera radical.
nos desafía a vivir para el reino de Dios, no solo para nosotros mismos. Una de las lecciones más poderosas que Jesús nos dio sobre la fe es que no se trata de tener una fe grandiosa o espectacular. Él nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada nos sería imposible. A veces pensamos que necesitamos una fe gigante para ver cambios en nuestras vidas, pero Jesús nos enseña que una fe pequeña, pero genuina, es capaz de hacer cosas extraordinarias. Lo importante no es el tamaño de nuestra fe, sino la sinceridad y la acción que ponemos en ella. Una pequeña semilla de fe, cuando se siembra con confianza y perseverancia, puede crecer y dar frutos grandes. A través de las pequeñas decisiones diarias, como perdonar, orar y confiar en Dios, estamos transformando nuestro mundo. Hoy hemos hablado del poder de la fe, una fe que no solo nos ayuda a superar las dificultades, sino que también nos transforma y nos acerca más a Dios. La fe no es algo que solo se activa en momentos de crisis, sino que es un estilo de vida, una forma de caminar cada día con confianza y esperanza en lo que Dios tiene para nosotros. La fe tiene el poder de cambiar nuestras perspectivas, de darnos esperanza cuando todo parece perdido, y de transformarnos en la imagen de Jesús. Nos permite ver el mundo con los ojos de Dios y vivir con un propósito que trasciende las circunstancias. Al final, lo más importante no es lo que creemos que podemos hacer con nuestra fe, sino lo que Dios puede hacer a través de nuestra fe. Él es quien mueve las montañas, quien sana, quien restaura. Y, aunque nuestra fe sea pequeña, Él la toma y la usa para hacer grandes cosas para nosotros. Así que hoy te invito a reflexionar sobre tu propia fe. ¿En qué áreas de tu vida necesitas fortalecerla? ¿Qué desafíos estás enfrentando donde puedas ver el poder de la fe en acción? No importa lo grande o pequeño que sea tu paso, lo importante es que lo des con fe. Porque, como dice la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por acompañarme en este video. Que la fuerza de la fe te impulse a vivir con esperanza y a confiar plenamente en el poder de Dios. Que tu fe sea más grande que tus miedos y más fuerte que tus dudas. Que Dios te bendiga siempre.